gusto que mantengan la sintonía con Uno más Uno. Hoy andamos aquí muy bien acompañados de la historiadora, profesora y articulista Muquien Adriana Sanben. Bienvenida a Uno más Uno. Esta es su casa. Bueno, hace mucho que no me invitaban, pero está bien. Ah, bueno, hay muchos temas que conversar y yo con la anuencia de Adalberto me gustaría justamente aprovechar su condición de historiadora, doña Muquien, para que nos dé un poquito de contexto al principal tema que hay en la opinión pública ahora mismo. Por un lado, cuestionamiento a la política migratoria de República Dominicana, el tema de las relaciones dominico-haitianas y a su vez estás comunicado de instancias de Estados Unidos. Son muchas aristas. Como yo le he explicado, las relaciones dominico-haitianas tienen una historia de alianza, desalianza, contraalianzas y enfrentamientos. De amores y desamores. Amores y desamores. Nunca mejor dicho. Desde inicio, y eso yo lo he explicado en varios artículos, un tema que gravita en el inconsciente es que nosotros nos independizamos de Haití. No fue una independencia de una potencia extranjera. Por eso algunos dicen que la restauración es la verdadera independencia. Pero de todas maneras, el hecho de la conciencia nacional, el primer elemento de la conciencia nacional se hace en 1844 y fue en contra de Haití. Sin embargo, los generadores de ese movimiento, que fueron los liberales, encabezados por Duarte, aunque no estaba aquí, estaba afuera, era que si los haitianos, hay una frase famosa de Duarte que dice, si ellos han tenido el derecho de ser libres, nosotros también. Yo los respeto porque pudieron lograr su independencia. Pero de todas maneras, eso es un elemento. Un segundo elemento es que los sectores gubernamentales han aprovechado las diferencias con Haití como un elemento de unidad nacional. Lo hizo Báez en su momento. Báez fue uno de los más importantes en ese sentido. Lilis tuvo otro tipo de enfrentamiento. Con Horacio Vázquez hubo problemas porque intentó dividir las fronteras, establecer claramente la frontera, pero fue Trujillo, con una manera muy drástica. A lo Trujillo, con la matanza del 37, que establece la frontera definitiva. O sea, fíjate que es una historia de enfrentamiento. Tanto de este lado como del otro lado ha habido esas discusiones. Sin embargo, a través de la historia también ha visto alianzas entre diferentes sectores políticos, tanto conservadores como liberales. ¿El propio Duarte? Y el propio Luperón, con su proyecto de, tomando en cuenta la política ostosiana, pero sobre todo basado en con el aliado Betances, hablaron con Nissa Sayed, y Nissa Sayed era un aliado de este lado. Un intelectual que, sin embargo, decía que no coincidía con los elementos de Haití era Ulises Francisco Espaillat, muy nacionalista, pero él decía, con Haití no tenemos nada que ver, y por eso él no estaba de acuerdo con estas alianzas que había con Luperón. Ahora bien, otro tema es que Haití se ha quedado económicamente rezagado a través del tiempo y ha tenido una sobrepoblación que ha hecho que su territorio se haya deteriorado en todos los sentidos, en materias de recursos naturales. La situación de inestabilidad ha hecho que muchas empresas haitianas migraran, incluso están muchas aquí, que han invertido aquí. Entonces, eso ha hecho que el aparato productivo haitiano también haya empeorado. Súmale a eso la dificultad de un Estado fallido, porque no es que ahora tienen problemas, no es que desde el inicio de la conformación del Estado haitiano, Haití no ha tenido un gobernante con vocación nacional de unificación. El único fue Duvalier, pero no lo hizo de buena manera, sino favoreciendo a la familia Duvalier. Pero si tú te pones a ver, cuando se proclama la independencia de Haití, de una vez se divide el país
va en el sur Petión y en el norte estaba el Cristóbal, que se denominó el de Roi Christophe, y quiso instalar una monarquía. O sea que ha habido un problema de Estado fallido, de inestabilidad al interior de sus dirigentes. Entonces eso permite que en sustitución, a principios del siglo XX, en sustitución de la mano de obra que venía de las islas de Barlovento, que eran los cocolos, se sustituyera esa mano de obra por los haitianos en un acuerdo entre los estados. Ojo ahí, que fue entre los estados. Claro que fue entre los estados. Sí. Entonces, es un acuerdo entre estados. Claro. Dos dictadores. ¿Eh? Dos dictadores. Iniciando, pero después siguió con Balaguer, Sí, siguió sí, con sí, los sí. otros. Porque Y es hasta una política con Antonio Guzmán. Claro que sí. Entonces, es un acuerdo entre estados de los haitianos que emigraron a cortar la caña. ¿Qué no había en el estado? Política de termina la zafra, algunos se iban, otros se quedaban. Pero mientras mayor es la crisis económica y política, mayor va a ser la presión migratoria. Hacia acá. Por eso es que ahora los ánimos se han exacerbado, porque la situación que hay en Haití ahora es de un caos total. Yo tengo un historiador amigo, que incluso yo fui jurado de su tesis doctoral, muchacho que estudió en Madrid, y yo fui jurado de su tesis, una tesis excelente. Dice, profe, por lo menos estoy vivo, porque hay una inseguridad terrible. Y eso hace que la presión migratoria sea mayor. Y por eso el gobierno dominicano, con razón, está clamando a los organismos internacionales de que ayuden a Haití. ¿Por qué los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni ninguna, ni la ONU ha tomado medidas? Porque han fracasado. Fracasaron con Aristide, fracasaron con la hasta mayoría. con la MINUSTA, que fue la misión más reciente. Peor aún, cuando el terremoto, sí. se hizo un estudio que lo financió la Friedrich Ebert, donde se demostró que la mayoría de las donaciones, cerca de un 60%, no estoy segura ahora, pero lo estoy diciendo de memoria, de la cifra, pero era la mayoría de las donaciones, del dinero de las donaciones, se utilizaba para pago de expertos que visitaban. Oye, no llegaba a la población. Gasto administrativo. Gasto administrativo, señores, que no llegaban terrible. a la población. Entonces, han fracasado en todos sus intentos. Pero también el problema es que en Haití no hay petróleo. Porque ni oro. Ni oro, ni oro. Ni oro. ¿Por qué están tan interesados en el Medio Oriente? Sí. ¿Por qué el Medio Oriente, que no quiere saber de las potencias occidentales, se mantiene en interés y en el universo de todo, de la OTAN, de la ONU y de todos los organismos multilaterales? Y de las grandes potencias. Y de las grandes potencias, porque hay oro. Y ya Haití no representa ni siquiera un elemento estratégico, como ocurrió cuando ocuparon el territorio en 1915, que era un tema geopolítico. Estamos hablando del Big Stick, que era la política exterior norteamericana del garrote, y necesitaban, por geopolítica, porque en ese momento no había misiles, sino que había que estar in situ para poder controlar los espacios. Entonces, ocupan Haití en el 15, aquí en el 16. Muy fácil, una manera de proteger el canal de Panamá. Entonces, el tema de Haití es un tema de que Haití no tiene quien le escriba, Haití no tiene quien le duela. Pero el caso de nosotros, entonces, en el la caso República Dominicana... Déjame tener la idea. Entonces, este caso ahora es mucho mayor que en los otros anteriores. ¿Por qué? Porque con el estado de caos que hay, no hay ni siquiera con un interlocutor válido con quien negociar. Exacto. Es un primero. Se han ido los capitales haitianos, han emigrado. Sí. Han emigrado. Inclusive como para ha pasado acá. en Venezuela, Sí. que los capitales venezolanos han ido. Y por eso se habla de que en Venezuela la recuperación económica va a costar 2 generaciones. Entonces... Pero Venezuela están regresando. Los capitales, según algunos, las informaciones. Sí. Lo que no pasa en Haití. Lo que no pasa en Ni Haití. se ve a corto plazo. Entonces, porque en Venezuela hay petróleo. Entonces, mientras más grave sea la crisis de Haití, mayor va a ser la presión migratoria. Y es una realidad. Una presión migratoria. Por tanto, muy a la fuerte. República Dominicana le convendría que Haití resolviera Su sí, problema. para problema, que baje la claro, presión. Claro. Pero bueno. Y hay, por eso que República Dominicana, en todos los espacios internacionales,
ha clamado por ayuda. Sí, sí. Pero eso viene desde lejos. Yo recuerdo la primera persona que oí con ese discurso fue a Flavio Darío Espinal. Sí, sí. Tiene que haber una decisión internacional. Pero no les interesa. La posición de la ONU el otro día, eso fue una ridiculez. Una ridiculez para que no digan que no dijeron nada. Ya. Es donde dije nada. Pero hay en los últimos meses, tanto Estados Unidos como Canadá, especialmente Estados Unidos y Canadá, han adoptado algunas medidas que uno no entiende por qué no las adoptaron antes. Está requete comprobado que por ejemplo, uno de los ingredientes terribles de esa crisis y de ese caos haitiano tiene que ver con la violencia y las bandas que se han creado. Y se ha determinado, eso se sabe, que esas bandas tienen apoyo de sectores políticos. Y ahora hemos visto sanciones contra jerarcas de la política haitiana por parte de Estados Unidos y de... ¿Y por qué antes no ocurría? Porque muchos de los políticos para poder sobrevivir tienen que establecer alianzas. Sí. O sea, el caos es tan grande. ¿Por qué Colombia era tan importante? Colombia no es Haití. Claro. Entonces, claro, por eso le interesaba a todas las potencias del mundo, sí, mundiales tener una Colombia claro, como la claro, que tiene ahora. Claro, claro. Okay. Pero ese no es el caso de Haití. Y entonces, ¿pero a qué se explica el hecho de que ahora lo hagan y antes no? Hago algunas medidas. Algunas medidas. Que son simples, porque darle recursos, tú tienes una policía. Me estaba muriendo por un café. Sí, llegó. Pues disfrute su café Santo Domingo. La policía haitiana tiene alrededor de 12.000 miembros, 13.000, dice. La nuestra tiene casi 40.000, 37.000. Y tiene problemas para resolver problemas de delincuencia común. Haití, que tiene la misma población, un poquito más de la población que nosotros, con 12.000 miembros, mal equipados, mal estructurados. No, y con bandas muy bien equipadas. Muy bien equipadas. Y entrenadas. Pero no se ha visto ningún esfuerzo por ayudar a que a esa policía tenga mayores recursos. No lo sé, esa parte no estoy al tanto. Porque se habla de ayuda. Sí, de ayuda. Pero se habla de ayuda, no llegan las ayudas. No estoy al tanto. Europa, miren, fíjense, el problema es más complejo, porque es Haití. Haití nos compete a nosotros de una manera directa. Y por eso que tú ves que se han elevado voces reclamando la soberanía nacional, como el caso de Roberto Casá. Haití no tiene quien le escribe, eso no le interesa a nadie, nada más a los dominicanos porque nos afecta directamente. Bueno, ya está afectando a otros países, sí, porque por los hay muchos haitianos en Chile. En Chile. Eso es, sí. Chile está lleno de haitianos. Sí. Y así en otros países, sí, porque han Brasil, México se están quedando, bueno, pues quieren entrar a Estados Unidos. Un naufragó que iba para Florida, un barco como haitiano. El tema es que la geopolítica mundial está demasiado compleja. Y Haití es un granito de arena en el mar. Y Haití es nada en el marco de los intereses corporativos de las grandes potencias. De las grandes potencias. Definitivamente, pero el tema es Ucrania. Ucrania es 6/4, para Ucrania sí hay dinero y mucho. Y mucho, de todas las dinero, en Ucrania hay dinero, porque Ucrania está estableciendo una frontera. Claro. O sea, Ucrania es, si ustedes quieren, la frontera entre una nueva guerra fría, que es lo que quiere Putin. La frontera imperial. Una frontera imperial, pero con la diferencia de que China, que es su aliado, es su medio aliado, porque China tiene otros intereses. No, China tiene otra política que se explica en el Tianxia, que es yo escribí sobre eso, es un librito donde se define la nueva política mundial, donde ya ellos hablan de una política mundial de multipolar, multihegemónica. Usted el uso de la violencia es cero. Hablan de negociaciones y nada de uso de la violencia. Entonces, tenemos una geopolítica mundial tan preocupante, con un problema grave, y es la falta de liderazgo que hay ahora mismo en Estados Unidos. Bueno, justamente de Estados Unidos quería hablar porque me gustaría que valorara estas dos últimas reacciones que ha tenido este país. Por un lado, un comunicado de la embajada a sus ciudadanos alertando de que si son negros pudieran estar sometidos a procesos migratorios que son discriminatorios en República Dominicana, y por otro lado, aduanas ayer con la prohibición de entrada a territorio estadounidense de azúcar producido en el Central Romano ubicado aquí en República Dominicana. ¿Qué lectura le da usted a eso?
Mira, yo le decía a mi marido, leyendo la noticia, digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Con la política norteamericana ahora mismo hay una incógnita. Tú tienes un liderazgo decadente, que es el de Biden, no porque no sea capaz, sino porque ya está en sus últimos momentos. La postrimería. Un tema biológico, un tema biológico. Un tema biológico. Sí. Pero hay gente de esa edad que está mejor. Sí. O sea, él está... Balaguer a los 96 estaba sí, mejor. él está en un deterioro acelerado, Sí. que no han permitido que Kamala, que tiene cierto nivel, asumiera un liderazgo importante. Fíjate Así que la es. han marginado. Así es. Entonces tú tienes ese problema. Pero en Estados Unidos también tú tienes el tema de Trump, que perdió, y aunque él insiste en que se va a presentar, tú tienes un tema de liderazgo serio en Estados Unidos ahora mismo. Sí. Ese es un problema para enfrentar tantos graves problemas que hay en el mundo. Graves problemas porque con la falta de liderazgo que tiene Estados Unidos, China ha ido ocupando el espacio de manera silente. Porque la política del Tianxia es la política de no enfrentamiento, sino de ir ocupando los espacios que han quedado vacíos. Léanse el Tianxia. Y eso explica un poco la mirada de China hacia Latinoamérica en un momento en que Estados Unidos no estaba mirando para acá. Por ejemplo, sí. Si yo he estado escribiendo en los últimos años. Hacia África y el propio Europa. Sí. En y hasta Estados Unidos inclusive. Pero que China es la mayor inversora en Alemania. Sí, sí, correcto. Eso. Pero hay en África también. La respuesta que le ha dado el gobierno al primer comunicado, del segundo no ha hablado todavía, de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no parece exagerada esa respuesta? Yo me sorprendí del tono. Sorprendí del tono. Por eso es que uno no tiene todos los elementos para tener un juicio. Porque me sorprendí del tono. Primero me sorprendí del tono de la embajada norteamericana, que no es el Departamento de Estado, porque hay que hacer una diferencia. No fue una política del Departamento de Estado, sino del gobierno. Pero eso se consulta muy bien, eso se consulta. Sí, pero tienen dos lenguajes en el nivel diplomático. Fue la embajada. Me sorprendió el tono y que se hiciera público, porque a veces ellos emiten comunicados para su gente que no lo hacen público. Esa es la primera. Segundo, el tono del Mirex me sorprendió también. Me sorprendió. Fue duro, un lenguaje duro, que tiene que ver quizás con otras cosas que han pasado, y ellos reclaman el interés. Pero coincide, como tú bien dijiste en el comentario, con esta posición de aduana con respecto a Central Romana. Sí. ¿Por qué ha ocurrido cuando Central Romana ha sido un aliado permanente de incluso este capital norteamericano, aunque sea privado, aunque sean de origen cubano, son norteamericanos? Sí, desde siempre a Golfa Nuestra, Central Romana, que eran de la época de nosotros, era capital norteamericano. Totalmente. Entonces, esa es una cosa que te deja mucho que decir. Entonces, yo creo que por eso los historiadores no tenemos la ventaja sobre ustedes los periodistas, que uno tiene que esperar para ver el curso de la historia, para ver cómo se encajan estas piezas. Yo ahora mismo, en lo inmediato, digo, bueno, aquí puede haber un conflicto diplomático, está latente un conflicto diplomático. Creo que las tensiones deben bajar, porque, por ejemplo, como bien ustedes decían, se hizo el almuerzo, pero no se hizo el almuerzo con el esplendor de siempre. Claro. Porque ese almuerzo era esperado todos los años y tenía la mayor representación de todo el empresariado. Pero tampoco puede haber una ruptura muy grande porque los negocios son negocios y el capital norteamericano es preponderante aquí. Entonces, la tensión diplomática no va a llegar a la ruptura porque no le conviene a ninguno de los dos. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo entiendo que el gobierno dominicano y el gobierno norteamericano se van a sentar a hablar para bajar un poco la tensión. Sí. Bueno, Muquien Sanben, se nos ha terminado el tiempo, hay que volver. Pero ha sido un lujo tenerla aquí. Hay que volver a tenerla aquí para que hablemos también de otros asuntos en los que ella está metida. Ay, sí. Como por ejemplo el tema de la reforma policial. Sí, yo no pensé jamás a esta altura de mi vida que me iba a meter en eso.
pero estoy desde el 2021 Ajá. con el grupo de trabajo que se ha creado. El grupo de trabajo fue a raíz del asesinato de los dos De la pareja de esposo de de esposo de Altagracia, Altagracia. que eran que crearon cristianos. esta delegación Sí. que coordinaba Servio Tulio. Mm. Nosotros hicimos un informe, yo estuve ahí muy activa, hicimos un informe que era en abril de este año, pero lo entregamos en diciembre. Y después, a partir de enero, Roberto Santana, en noviembre, es electo designado para trabajar en la reforma educativa. Y él me pidió que lo ayudara y he estado colaborando en ese proceso desde entonces. Ya sabe Bueno. que es el tema de la próxima Sí, entrevista. sí, con mucho gusto. Señores, no se vayan, cuando regresemos tendremos otra entrevista, esta vez con el profesor Juan Valdés.